Hola, hola, les saluda su hermana en Cristo, Carolina Figueroa. Feliz nuevamente, pues de compartir un tema más de conocimiento y aprendizaje para todos. El Papa Francisco nos dice, la oración es un don que recibimos gratuitamente. Es diálogo con Él, en el Espíritu Santo, que ora en nosotros y nos permite dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Papá, Abba. Ese precisamente es el tema acerca de la oración. Algunas veces puede parecernos aburrido orar, bostezar o sacamos excusa, lo dejamos en último lugar. Vamos a hablar y a profundizar más acerca de este tema. No sin antes, como todos nuestros programas de la Radio Católica Cristo Rey, pues vamos a entregarnos al Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios, te doy las gracias por mi vida y la de nuestro Radio Escuchas. Permíteme a través de ti, Señor, brotar los frutos de tu presencia, para que por medio de mi voz y ondas radiales siembre semillas de amor y esperanza y confianza a todo el que nos escucha, para que cosechen razones para vivir y formen valores a través de los dones que tú, mi Señor, nos has regalado. Hoy pongo toda mi fe, amor y esperanza para continuar la siembra. Gracias, Señor, por tus maravillas y bendiciones. Te pido humildemente que no nos desampares y nos ilumines, pues cada día que pasa necesitamos de tu inmenso amor y misericordia infinita. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver si ustedes se fijaron en algo que cambié. Normalmente, esta oración la hago al final de cada programa. Quise hacerlo de modo contrario para precisamente el fin de la radio católica, de nuestros programas, es continuar esa siembra, evangelizar a través de esta plataforma, de un micrófono, de las redes sociales. Ese es nuestro propósito, nuestro propósito. Vamos a iniciar con este tema. Vamos a iniciar con este tema de la oración. Aquí te pregunto, ¿te resulta difícil rezar? ¿Te resulta difícil concentrarte en el momento de orar? ¿O te distraes fácilmente? O quizás a veces te parezca un poco aburrido orar. Sé sincero. Esto es algo realmente común en la oración de todo cristiano. En el mundo en que vivimos, el barullo de todos los días puede ser difícil, pues encontrar esos momentos de tranquilidad, de silencio exterior e interior para poder hacer nuestra oración. Pues bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la oración es un diálogo amoroso entre Dios, Padre, y su Hijo y tú. Y tú. Entonces la oración es eso, es un diálogo amoroso entre Dios Padre, su Hijo y tú. Recordemos que el Papa Francisco en este año 2024 lo ha manifestado como el año de la oración, ¿no? Entonces es un año en el que estamos llamados a ser peregrinos de la esperanza para prepararnos en el jubileo en el año 2025. Entonces, ¿qué manera de prepararnos mejor? Pues que dedicarnos a la oración individual, ¿verdad? Entonces,
este año es una gran oportunidad, si tú dices, si lo hacías eventualmente, para que lo hagas de una manera más constante, para que vaya, cada vez nos vaya siendo como más fácil, para que cada vez tengamos menos distracciones o excusas y encontremos la misericordia y el amor de Dios Padre, que definitivamente no es aburrido, ¿verdad? No es aburrido. El amor del Padre no es aburrido. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿te cuesta dificultad o te parece aburrido orar? Aquí te digo que el amor de Dios Padre definitivamente, pues no es aburrido. San Agustín define la oración como el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Entonces, hagamos nuestra oración ese lugar de encuentro en el que Dios tiene sed de ti, sed de conocerte un poco más, de conocerte más, sed de escucharte, y tu corazón tiene sed de Dios, sed de su amor. Oiga, no vayan a hacer como la oración del borrachito. ¿Saben cuál es la oración del borrachito? ¿No la saben? Miren, la oración del borrachito es, oh, ay, no, cuidado con lo que uno le pide a Dios. La oración del borrachito es, dice, donde hay cervecita, embriágame, donde hay baile, llévame. A la hora de dormir, protégeme. A la hora de pagar, escóndeme. A la hora de trabajar, sálvame. A la hora de ver a mi suegra, aléjame. Y a la hora de ver a mi mujer, defiendo. Ojo con lo que pedimos, ojo con lo que pedimos, que no vayas a hacer tú como la oración del borrachito. Entonces, aquí le pregunto, ¿cómo hacer de nuestra oración un lugar de encuentro? ¿Cómo hacer de nuestra oración un lugar de encuentro? Te voy a dejar esa pregunta, más adelante te la voy a contestar. No sin antes mencionarte una, una sabiduría de los libros, de muchos libros de los que me regalan, que este se los he compartido, que se llama Los 3 minutos del Espíritu Santo, y nos habla de las tragedias más grandes de la actualidad. Entonces, nos dice, ¿cuál es la tragedia más grande de la actualidad? Entonces dice, la Biblia, a pesar de estar siempre abierta por parte de Dios, permanece cerrada para millones de personas, pues porque no se toman el esfuerzo de dedicar unos minutos cada día para leerla, o si la tenemos, no se toman el esfuerzo de practicar. Nos hablan de que no puede haber mayor tragedia para un ser humano o para una nación que no querer poner atención a lo que Dios le dice en su libro santo, o aún rindiendo culto con los labios a la Biblia, no leerla, o no preocuparse por cumplir lo que ella manda. Mira, hay personas que son conocedores muy buenos, yo les he dicho, yo no soy, que se saben la Biblia, se memorizan muchísimos versículos, pero es de palabra. Esto es lo que nos dice aquí, es poner en práctica lo que hay en el libro sagrado. La Biblia es el documento más importante. En unos capítulos anteriores hablé específicamente sobre cómo está compuesta la Biblia y hago mención sobre el hábito de la lectura, especialmente reforzado en este 2024, para que todos entremos en esa práctica de la lectura, de que empecemos a disfrutar de ese hábito de la lectura, especialmente pues de la Biblia. La Biblia es el documento más importante de que dispone pues la raza humana, en especial para nosotros los cristianos, pero si queremos que nos aproveche
y nos transforme, pues hay que leerla, creerla y tratar de obedecer a sus mandatos y recomendaciones. Les voy a contar algo de mi infancia con mi madre. Mi madre leía todos los días la Biblia. Ella a veces hasta nos asustaba en las no en las noches, no, como tipo 2, 3 de la mañana, cuando ya todos estábamos dormiditos. Mi mamá, nuestra casa era de 2 pisos. Y en la primera planta mi mamá se bajaba, no encendía ninguna luz, a orar. Y la veía uno con una luz así, o sea, no estaba encendida la luz, pero yo no sé ya cómo alcanzaba a ver de pronto con el reflejo de la luna algún versículo de la Biblia y empezaba a leer y no la escuchaba como pequeños murmuros, orando, rezando. Y entonces cuando alguno de nosotros se despertaba y bajaba, pues nos asustábamos de ver la sombra de mi madre. Entonces ese es un recuerdo que nosotros tenemos. Era una Biblia bastante grande, era bien gordita, que usted dirá, uy, no, esa Biblia está tan pesada que para qué leerla. Y era una Biblia muy bonita que uno decía, no, pues es de decoración. No, no la tenía de decoración, la tenía para leerla y ponerla en práctica. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Aquellos sobre todo que tienen hijos pequeños, porque ya el mío ustedes ya saben que ya está grande. Los tienen hijos pequeños, ¿qué les estamos enseñando? Recuerden que enseñamos con el ejemplo. Ese era ese pequeño paréntesis sobre esa anécdota que tengo de la Biblia. Entonces, la Biblia es para, además de leerla, creerla y tratar de obedecer sus mandatos y recomendaciones que hay en el libro sagrado. Hay una encuesta un poco desalentadora, pero es lo que no sucede. Se recogieron datos de, de, de gente que leía y no leía la Biblia. Entonces, de cada 100 creyentes, solo 20 leen. Los otros 80 no la tienen física ni de manera digital, o ni siquiera se preocupan por leerla, habiendo tantas opciones gratuitas. Y de los que sí la leen, o sea, es el 20%, de los que sí la leen, solamente 12 la leen cada día. El 32% de esos la leen cada semana. Y el resto, el 56%, apenas la lee de vez en cuando. Estamos hablando de ese 20% que sí la lee. Entonces se cumple lo que dijo el profeta. El pueblo se muere de hambre y sed espiritual, estando junto a la fuente de aguas frescas y tan cerca del maná venido del cielo. Mueren de hambre espiritual, teniendo a la mano el mejor alimento compuesto por el mismo Dios. Entonces la Biblia hay que leerla con el Espíritu Santo, o sea, rezando a Dios para que nos ilumine qué es lo que en estas páginas Él nos quiere decir. Porque puede alguien conocer la Biblia de principio a fin, de, como dicen, de pasta a pasta. Aprobar, inclusive les hace un examen bien de esos que de esos cuando uno estaba en la escuela que no quería que le preguntaran, que dice uno y me voy a rajar, pues pasa esa persona ese examen y citarla, los versículos de memoria, y sin embargo no captan su significado, sino oro al Espíritu Santo, pidiendo la gracia de entender el mensaje divino, pues ahí cambia la cosa. La Biblia hay que leerla con un corazón necesitado, diciendo con el profeta Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Compartan si ustedes ya estamos a febrero, segundo mes del año 2024. ¿Cómo van con esos hábitos de la lectura? Compartan. Y si este tema también creen que puede funcionar para otros
O que usted dice, mire, mi comadre, mi compadre o mis hijos de pronto a veces tienen perecita de rezar o sacan alguna excusa, pues compartan este tema del share en inglés para que otros escuchen este mensaje. Recuerde, eso no me voy a cansar de decirlo programa tras programa, en Sembrando Semillas de Amor, es para que usted preste atención a esta información y se cuestione. No crea todo lo que yo digo, cuestiónese, investigue y ponga acción, ponga acción. Si este contenido usted cree que no va a ser útil para usted, pero conoce de otros, por favor, síganos apoyando. Les había dicho de la pregunta de cómo hacer de nuestra oración un lugar de encuentro. Te voy a compartir varias cosas. La primera de ellas es, inicia invocando el Espíritu Santo. Inicia invocando el Espíritu Santo. Por eso me encanta cada lunes iniciar con la oración del Espíritu Santo. Hoy intencionalmente hice todo lo contrario, con la oración final, donde cada lunes pues termino, valga la redundancia, termino el programa, lo hice al revés para precisamente darnos cuenta del significado de la oración, de por qué a veces, si sabemos que el programa inicia con una oración, hacemos skip, nos saltamos los primeros 5 minutos para no escuchar diciendo, yo ya ahora para qué voy a seguir orando. Miren, yo no sé en este momento lo que usted necesita escuchar. No sé el Espíritu Santo, qué es lo que usted en este momento pues necesita. Su alma, su corazón necesita escuchar. O puede usted llegar a ser instrumento con esta información a otra persona, que usted pueda llegar a compartirle con otra persona. Y decir, oye, ¿cómo vamos a estar aburridos para orar? O con excusas o con perezas. No, no, para nada. Definitivamente, pues el amor de Dios Padre no es aburrido, no es aburrido. Entonces, número uno, iniciar invocando el Espíritu Santo. Entonces, San Pablo nos dice, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras flaquezas. Esto lo dice en Romanos 8, versículo 26. Todos tenemos flaquezas. Ahora me vas a decir, no, yo nunca. Todos tenemos. Algunos más que otros. Algunos se callan. Algunos deciden ignorarlas. Jesús mismo dice a sus discípulos que no los dejará solos, que enviará a su Espíritu. Es verdad que muchas veces no sabemos cómo orar, cómo empezamos, qué decimos. Hay muchas maneras de orar, está la oración contemplativa, pero de esto no estamos hablando de la oración, de los diferentes tipos de oración. Y también voy a compartirles nuevamente en talleres de oración y vida, los que han tenido alguna oportunidad de asistir, ahí también nos explican, nos enseñan de las diferentes maneras de orar de una manera más profunda y más consciente. Son hermosos esos talleres, así que si usted no lo ha hecho, pues lo invito a que vaya a su parroquia y averigüe. Constantemente, pues están haciendo el taller de oración y vida del padre Ignacio Larragaña. Entonces, número uno, invocando al Espíritu Santo. Invocando al Espíritu Santo, pues para esa presencia de Dios en nuestra oración, en nuestra vida, en nuestra guía. Mire, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos decidiendo. Estamos, ¿verdad? Tomando decisiones, estamos tomando decisiones. Así que es bien importante, pues pedir esa guía, pedir esa guía. A veces minimizamos las cosas. Bueno, esto, ¿para qué no vale la pena estar todo el tiempo pensando en Dios? Y miren, hay cosas tan insignificantes. Cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta
que eso que pensamos que era tan insignificante nos cambió la vida, nos cambió la vida. Entonces, no hay mejor manera de iniciar la oración, pues pidiendo al Espíritu Santo para que venga a tu corazón y a tu oración. Puedes hacerlo por medio de una oración al Espíritu Santo o basta simplemente con decir, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Entonces, ahora sí te voy a repetir la oración del Espíritu Santo que iniciamos en el programa, que dice, oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. Mira muy bien esas palabras. Mira perdón, escucha muy bien esas palabras. Lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, no es para la mía, para gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. No es para mi gloria, es para mi propia santificación, ¿ok? Para gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender lo que pasa en mi casa, lo que pasa en este programa, esta información, en las noticias. Capacidad para retener. Recuerde que nuestro cerebro no retiene 100%, sino un 5%. Y eso, de lo que usted está escuchando en este momento. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Poder interpretar, porque de un solo hecho hay muchas interpretaciones dependiendo a mis creencias, dependiendo a mi cultura, lo que tengo yo en este bello cerebro que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuestro subconsciente y consciente. Gracia y eficacia para hablar, porque también cuando hablamos importa el tono, el contexto, lo que estoy diciendo y con qué intención lo estoy diciendo. Dame acierto al empezar, al iniciar, ¿verdad? Dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Pero la perfección, no que hay, porque no me voy a preocupar que todo esté bien, que soy perfecto, no. La perfección es la justa medida, lo que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que necesitamos. Nos muestre qué es lo que necesitamos. Esa oración del Espíritu Santo es maravillosa. Entonces, ese es el número uno. Ese es el número uno. Y si usted apenas se está conectando, pues estamos terminando de hablar sobre cómo hacer de nuestra oración un lugar de encuentro, un lugar de encuentro. Entonces, voy a hablar varios consejos y el número uno es ese, invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo. Número dos, encuentra tu lugar. Pero antes de encuentra tu lugar, voy a compartirles algo que me gustó, que lo leí y creo que es necesario que ustedes conozcan esto. ¿Usted conoce cuál es el ungüento milagroso? Me van a decir que es ungüento. Algunos, ¿qué es ungüento? El ungüento milagroso, o el ungüento, bueno, nosotros le decimos el ungüento como esa crema o ese medicamento que usted se coloca y le resuelve todos los problemas de dolor, como el ungüento milagroso. Usted se lo puso y ya, se solucionó el problema, ya no hay dolor. Entonces, si a usted, por ejemplo, le gusta el ungüento, muchas veces ungüento de medicamento o también cosas naturales, que uno dice, ah, haga esta formulita y verá que eso le funciona y milagro. A eso nos referimos cuando es como un ungüento milagroso, algo así, para que usted me entienda, ¿verdad? No sé cómo le dirán, cómo le dirán en México o en otro país. Ahí me dice.
Es, San Bernardo dice que hay un ungüento misterioso que aleja el feo hedor de los pecados que hemos cometido y afirma que ese ungüento se llama, adivinen cómo se llama, así como el ungüento que uno se lo pone, le aleja el dolor, hay un ungüento que aleja el pecado. Y eso se llama, a ver, díganme ustedes cuál creen que sea. Y eso se llama contrición y arrepentimiento. Aceite que a servir, ¿no? Y dice San Bernardo, dice, añade, es él, que existe un aceite que hace hervir y desaparecer, pues esos pecados que afean nuestra alma, que una tras otra vez lo repetimos y seguimos cayendo en lo mismo. Y que el tal aceite es el dolor o pesar de haber ofendido a nuestro Dios. Es el arrepentimiento de haber ofendido a Dios. Y entonces Él recomienda, dice, recojamos de vez en cuando todos los pecados que hemos cometido, echémoslo al sartén, ¿no? ¿A quién le gusta a usted la cocina? ¿A quién de ustedes le gusta cocinar? El sartén, ¿sí saben cuál es el sartén, cierto? Yo creo que usamos la misma palabra de español. Entonces, echémoslo al sartén, ¿no? Todas esas cosas que nos hacen pecar, echémoslos al sartén de la memoria y añadémosle ese calientísimo aceite llamado contrición, ¿verdad? Ese arrepentimiento, dolor de los pecados y hagámoslo hervir. Y entonces cuando usted se mete al sartén, lo pone a hervir, adivine qué sale. Actos de amor. Entonces hacemos hervir, ¿no? Como las especies, porque eso es lo que le estamos echando. Entonces, esos actos de amor. ¿Y eso qué? Esa fórmula, cuando usted cocina, pues con esos actos de amor ya van a desaparecer. Eso tanto que me dolía, eso tanto que había ofendido a Dios, lo estoy haciendo, ¿verdad? Con actos de amor. Porque a veces nosotros traemos el pasado una y otra vez al presente y no le damos solución, no sanamos y profundizamos más esa herida y cuando estamos heridos, dañamos también a los que nos están rodeando, especialmente a los que pues tenemos algún tipo de afecto en casa o con una amistad. Entonces dice que apliquemos esto del sartén varias veces durante toda nuestra vida. Entonces dice que así habremos aprovechado las faltas que hemos cometido para ejercitarnos en amar a Dios y en pedir perdón. En pedir perdón. Así que ese es el ungüento milagroso. Ese es el ungüento milagroso. Entonces usted va a decir, hoy dice, oiga, conocí un ungüento milagroso para aquel que se está todo el tiempo quejando. Conseguí, vea, un ungüento milagroso. Así que, ¿cuál es? Aplíquelo, compártalo. El arrepentimiento, ¿qué creen que es? Es un sentimiento que hace mucho bien. Entonces, uno de los sentimientos más fuertes y poderosos y que más contribuyen a llevar el alma a la santidad es la tristeza o pesar de haber ofendido a Dios. Cuando yo siento esa tristeza profunda, me arrepiento, ¿verdad? Y cuando te arrepientes de corazón, que tú lo vuelves a hacer, ese arrepentimiento de haber ofendido a Dios, por ser Él tan bueno y tan digno de ser amado, ¿verdad? Que uno no se cansa de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da y por habernos hecho tan innumerables favores que nosotros le hemos pagado ofendiéndolo. Así tú y yo le pagamos ofendiéndolo otra vez. Entonces el arrepentimiento que nos llega a recordar con santa tristeza las faltas que hemos cometido puede aumentar notoriamente nuestro amor hacia quién, hacia el Creador. El deseo de hacerle olvidar las faltas pasadas y desagraviarlo por las ofensas que le hemos hecho nos lleva naturalmente a un impulso de llorar amargamente nuestras culpas
como lo hizo Magdalena, y de arrodillarnos a los pies de Jesús a tratar de conseguir que su misericordia, su perdón. Y en esos momentos podemos aprovechar. Es un medio muy maravilloso para que esas faltas las convirtamos para amar más y mejor a Dios. Con esto vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos de nuestra pausa. Regresamos con, a veces te da pereza rezar, te sientes aburrido por rezar. Bueno, aquí te comparto, pues te comparto unas 5 o 6 maneras de cómo encontrar un lugar de encuentro con el Señor en esa oración, en esa oración. Entonces, cuando tú te sientes como aburrido para orar, recuerda que el amor de Dios Padre no es nada aburrido, no es nada aburrido. Entonces, la primera, dijimos que era inicia invocando al Espíritu Santo y íbamos por la segunda. La segunda es encuentra tu lugar. Encuentra tu lugar. Encuentra un lugar que te ayude a entrar en oración. Si tú, por ejemplo, tienes niños en casa y donde más tiempo ocupan dentro del espacio del hogar es la sala, pues ya sabes que la sala en ese momento no va a ser un espacio para orar. Entonces busca cuál es ese espacio que tú tienes y el horario que tú tienes. Como yo les decía al principio con mi madre, nosotros fuimos 6 hijos. Entonces ya comprenderán aquellas madres, porque yo tengo un solo hijo, pero aquellas madres que tienen varios hijos pueden entender lo que pasaba mi mamá cuando se tiene varios hijos. A veces uno dice, pues que no tienen tiempo. Pues ella, yo siempre la veía diariamente, que le sacaba tiempo a orar. Y ese tiempo de oración era en la madrugada, 2, 3, 4 de la mañana. Mi madre estaba allí orando en silencio. Entonces, busca y encuentra qué momentos, qué momentos. Yo tengo momentos, sobre todo cuando voy hacia el lago, hacia la parte, me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza y esos son uno de mis mejores momentos que tengo para orar. Por supuesto, no solamente es ese momento, estando en casa, yo encuentro inclusive en medio de tanto ruido, ya he aprendido a hacer esos silencios internos para orar, para dar gracias. Una simple oración de 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, hace la diferencia, hace la diferencia. Entonces, que la excusa no sea el lugar ni el tiempo, decir, no tengo tiempo, no tengo un sitio, no. Busca, encuentra el lugar que te ayude a entrar en esa oración, que no haya distracciones o de pronto auditivamente, que tú digas, no, es que está la lavadora o está la secadora y por ese ruido no me alcanzo a concentrar. O hay una calle donde hay muchos carros. Mira, cuando uno empieza a hacerlo esto de manera habitual, los ruidos exteriores, te concentras tanto, 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 los ruidos exteriores ya pierden su perturbación, su distracción que te estaba dejando, que te ocasionaba, ¿sí?
los ruidos externos ya se minimizan y te concentras en la oración. Esto se hace con una práctica. Entonces puede ser un lugar dentro de tu casa, la sala, el jardín, tu cuarto. Entonces evita lugares en lo posible al principio donde hay mucho ruido exterior que no te permite entrar en ese silencio interior. Como les decía, los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larragaña, al principio se entra en una pequeña meditación y no es la meditación del concepto que tú tienes de meditación, de la nueva era, del yoga, no, nada de eso. Es como nosotros podemos aquietar esos ruidos, esas preocupaciones que tenemos, cómo callar esas voces, cómo por medio de la respiración vamos y por medio de internamente visualizarnos tranquilos, podemos entrar en ese silencio profundo. Entonces, encuentra tu lugar. Tener un lugar de oración te va a ayudar muchísimo y para que físicamente te empieces a acostumbrar, ¿no? Te empieces a acostumbrar que ese es tu momento de oración. Hay personas donde empiezan a tener tienen su vela, tienen la imagen, tienen varias cosas que dicen, bueno, aquí tengo mi imagen de la Virgen, tengo mi velita, tengo mi pequeño, como le dicen, mi pequeño santuario, mi pequeño espacio para orar, para orar. Si gustan ustedes, con unas flores o cada persona hace lo necesario. Sobre todo aquí recuerden la humildad para orar, vaciarnos, vaciarnos interiormente para entrar en oración. Número tres de cómo hacer de nuestra oración un lugar de encuentro. Define tu momento de oración. Define tu momento de oración. Hay personas que tienen un trabajo muy arduo, llegan muy cansados. Entonces define, porque mentalmente se sienten muy agotados. Entonces define tu momento de oración. Antes del trabajo, después del trabajo, a la hora del lunch, o si tienes trabajo en casa, porque el trabajo en casa, señores, déjenme decirlo que a veces es muy desagradecido, pero es uno de los trabajos más arduos que hay, porque los trabajos de casa no paran. Si tú eres que trabaja dentro de casa, también busca esos momentos donde si sabes que tienes una entrevista virtual, una conferencia o estás haciendo varias cosas dentro de la computadora y no tienes el espacio en ese instante, entonces tú dices, no, aquí estoy muy ocupado, hay que planear, planificarse, ¿verdad? Y tener las prioridades muy claras, tener prioridades muy claras, aprender a organizarse, porque tiempo hay. Para Dios hay tiempo. Y luego tú llegas y le pides y tú dices, es que no me contesta. Y te pones bravo y te quejas. Y te digo, ¿y tú qué das? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cambios estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para enamorarte más de Dios? Entonces, define tu momento de oración. Elige un momento en el día en que vayas a hacer tu oración, así como definimos momentos para hacer distintas cosas en el día, definir un horario para la oración, entonces te ayudará a esa constancia y ir contra ese aburrimiento, esa pereza y esas excusas, la desidia. Entonces define el momento de oración, define el momento de oración. Siguiente punto, ¿verdad? No, el primero, voy retomando, el primero, invocación al Espíritu Santo, el segundo, encuentra tu lugar, el tercero, define tu momento de oración, el cuarto, utiliza recursos que te ayuden a entrar en oración. Utiliza recursos que te ayuden a entrar en oración. Por ejemplo, ir a la iglesia, ir al santuario, por ejemplo, nosotros que vamos aquí a la radio,
pues, sintoniza cada día, ¿verdad? El programa de Buenos Días Cristo. Allí hacemos el Evangelio, leemos el Evangelio todos los días, leemos a Madre Teresa, hacemos el rosario a las 10:15 de la mañana, hora centro. Entonces, hay momentos, hay lugares, hay recursos gratuitos. Entonces, si tú sabes que de pronto tú sintonizas, estás aburrido y sintonizas la radio y te despierta el ánimo y te despierta ese amor hacia el Señor, pues síguelo, síguelo haciendo. Y si tú normalmente ves cosas que te alejan, pues ya sabes qué hay que hacer, ¿verdad? También ir a un ministerio o amistades o en la familia que sabes que tú las ves que son más espirituales. Acércate a esas personas, acércate a esas personas, porque también es importante con quién constantemente estás y te está rodeando. Y también esto puede ser un poco tóxico o te puede alejar. Por supuesto, la toxicidad, tú la sientes si tú también tienes por dentro cierta toxicidad o ciertas cosas que no has sanado y entonces eso pues te afecta un poco más porque estás débil, estás débil. Entonces lo que necesitamos es fortalecernos con esos recursos. Entonces, en este diálogo con Dios, apóyate en recursos externos que te ayudan a mejorar tu vida en oración. Por ejemplo, por ejemplo, tener a la mano siempre tu Biblia o traer el rosario. Entonces, no hay mejor herramienta, por ejemplo, la Biblia, no hay mejor herramienta que la palabra viva de Dios, que la palabra viva de Dios. Y ahora me vas a decir, no, es que es muy pesada. Bueno, pues ahorita está la Biblia asequible para todos en tu celular de manera digital. Entonces, la Biblia. Otra cosa que te ayuda muchísimo es la música instrumental o canciones de alabanza. Por eso estamos aquí, para que tú pidas tu alabanza, que tú sabes que esa es que, como se dice, te mueve el Espíritu Santo, como se dice la alabanza, muévete en mí, esa me encanta. Hay unas partes, hay dos o tres que uno escucha, yo no sé si te ha pasado, escuchas alabanzas y sientes que se te quita todo. Se te quita todas, se te fueron todas esas preocupaciones, todas esas, como decimos nosotros, cucarachitas que tenías en tu cabecita. Escuchas esa alabanza y a mí me pasa que hay unas que yo quiero salir a bailar de la alegría, de la alegría. Entonces aquí yo en el programa, por ejemplo, de Buenos Días Cristo, yo me paro, yo bailo, me muevo, estoy alegre, estoy contenta. Y no se trata de uno de ser hipócrita, no, es lo que siento y eso se exterioriza, eso se exterioriza. Por eso no critiques. El programa pasado hablé sobre la crítica. Tú no sabes lo que cada persona está viviendo en ese momento y por el cual a veces o no te saluda o te contesta mal o te ignora. Tú no sabes qué está viviendo esa persona en ese momento. Entonces, nosotros a medida que nos empapamos más de las cosas de Dios, nos vamos dando cuenta por qué estar triste, por qué estar aburrido, si Él es el que nos da fortaleza y nos consuela. Porque hay momentos muy duros, muy difíciles, en donde tú crees que ya no puedes, pero recuerda que hay un Dios que todo lo puede. Él hace que lo imposible sea posible. Lo que es imposible para ti es posible para Él, pero hay que creerlo, hay que confiar. Y no solamente esperar, sino cómo están tus acciones. Muchas veces las cosas no pasan, muchas veces no, las cosas pasan en el tiempo de Dios. Y por eso decimos que el tiempo de Dios es perfecto, ni antes ni después. Y yo sé que tú de pronto me estás escuchando y dices, estoy en una situación muy difícil. Y te puedo decir, no sé si te pueda entender, porque tal vez la situación tan difícil que estás viviendo, pues nunca la he experimentado o no conozco a alguien que la ha experimentado. Pero lo único que puedo decirte es que Dios es el que nos fortalece. Por eso oramos al Espíritu Santo para que nos dé lo que necesitamos en ese momento, que nos dé esa fuerza
afrontar esa dificultad, afrontar esa dificultad y para saber qué es lo que necesitamos aprender. De esa pérdida de ese ser querido que ya no está, de esa pérdida de trabajo, de esa indiferencia de un hijo o esa indiferencia de tu pareja, o estás al borde de la crisis, al borde de que ya quieres el divorcio, o estás pensando en quitarte la vida, o tienes a alguien en tu familia con una enfermedad muy grave, o que está privado de la libertad, está secuestrado, o está en una cárcel, o está indocumentado, o están siendo abusados. Hay situaciones muy complicadas. Sin embargo, Dios ante esa tempestad nos da esa fortaleza. Y no es fácil, yo sé que no es fácil. Entonces, es importante la música, los libros. También hay otro tipo de lectura, libros espirituales, material, formativo. A veces hemos asistido a algunos que han tenido la oportunidad de asistir a retiros, a cursos. Nos dan materiales, nos dan información, nos da, pues bueno, esas hojas que te dan, esos cuadernillos, pues desempólvalos. De pronto los tienes archivados hace 2, 3, 4 años, desempólvalos y vuélvelos a leer y verás que va a ser una pequeña o gran diferencia en tu vida. Puedes suscribirte también a alguna cosa gratuita o informarte. Aquí estamos constantemente informando de retiros, ya sea para parejas, para jóvenes, para familias, para mujeres, para hombres, dependiendo de la parroquia. Entonces, infórmate y algunos son gratuitos, otros tienen, si no tienes recursos económicos, algunos dan becas y otros también son muy económicos. Realmente cuando se hacen estas cosas, pues se cobran las cosas básicas que son el lugar, donde dependiendo sea el lugar, la instalación, algún mínimo. A veces unos incluyen comida. Entonces, los gastos son realmente cuando uno va a ver, es muy mínimo. Entonces, es una inversión para ti, para tu bienestar. Así que por eso oramos, para que Dios nos guíe, para que Dios nos guíe, para que nos siga iluminando a cada uno de nosotros. No hay que cesar, hay que continuar en la oración y les digo, no es fácil y le doy gracias a Dios por permanecer aquí en la radio porque también me ha ayudado a fortalecer más mi fe. No me las sé todas, ni tú ni yo, ¿verdad? No las sabemos todas. Y esto es un proceso bastante fuerte. Sin embargo, es muy enriquecedor y veo las bendiciones, veo los frutos que, los frutos de la oración, de continuar, de que no es fácil, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero aquí estamos, viviendo el presente, un día a la vez, disfrutando de las bendiciones de Dios. Y no te preocupes por el mañana, que hay gente que está, ¿y qué voy a hacer sin documentos? ¿Y qué voy a hacer si no tengo dinero? ¿Y qué voy a hacer si quedo, si ya esa persona no está? Y empiezas, espérate, cada día trae su propio afán. Y el momento que llegue, si ha de llegar, tal vez ni va a llegar, pues entonces se ocupa en ese momento las soluciones. Y por eso le pides al Espíritu Santo qué cosas necesitas hacer o arreglar en tu vida. En el presente, tú arreglas y tomas acciones en el presente y así el futuro también, pues las cosas van a cambiar, ¿vale? Entonces, el siguiente es, haz un diario espiritual, haz un diario espiritual. ¿Has escuchado como cuando dicen el diario de la gratitud? Bueno, haz un diario un diario que se llama un diario espiritual. Escribe, por ejemplo, a mí me encanta, es que a mí me encanta escribir. Yo eso siempre lo he hecho de chiquitita siempre lo he hecho. Yo desde pequeñita en una servilleta, alguna frase sí que me llegara al alma, yo la escribía. Me encantaba, me encantaba. Siempre lo he hecho. O yo estoy en el programa o alguien dice algo y yo estoy escribiendo y no es que no esté prestando atención. Esa persona me gustó tanto porque mi memoria ha fallado, señores. Y pido disculpas una y otra vez y perdóneme la que sigue porque no sé, mi memoria está fallando. A veces me doy cuenta cuando grabo los programas, le doy play otra vez y digo, ay,
En vez de decir sí, dije no. En vez de decir no, dije sí. O me como palabritas. Tenía que decir y. Una vez dije cuando me presenté, bueno, mi nombre es Carolina, he escrito Carolina y luego hablo sobre para mejorar tu relación interior y de pareja. Y dije relación interior de pareja. Cosas así me pasan, cosas así me pasan. Pero vamos. Así que discúlpenme si de pronto algo que no me entienda o por mi lenguaje o mi español no me comprende. Si lo ofende, por favor, manifiéstemelo de manera privada y con mucho gusto haré las correcciones. Aquí estamos para aprender. Entonces, haz un diario espiritual. Entonces, escribe esas cosas que Dios te va dando en la oración. Un pasaje que te gustó, tus frases favoritas, que te motiven y ayuden en tu vida espiritual. Y aquí te voy a dar cuatro cuatro versículos que te pueden ayudar. Si tú, por ejemplo, sientes que estás alejado de Dios, lee el Salmo 145, versículo 18, que dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan. Salmo 145, versículo 18. Entonces, esas cosas las vas anotando en tu diario espiritual. Cuando te sientas cansado, busca Isaías 40, versículo 29. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si te sientes, sigue anotando. Si no puedes en este momento anotar, gracias a las redes sociales, pues está grabado el programa, devuelves un poquito esto que está aquí y puedes anotar. Si te sientes cargado, Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te la sustentará. Si te sientes muy triste, yo lo he estado. Si te sientes muy triste, Santiago 5, versículo 13. Dice, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Esas cosas son las que anotamos en nuestro diario espiritual, en nuestro diario espiritual. Entonces, mire, la oración se ejercita todos los días. Como estamos, que quiere usted bajar de peso, entonces tiene que todos los días. No es que tenga, cuando hablamos de tener, el cerebro lo ve como amenazador, es un deber de nosotros cuidar este cuerpo, el templo que Dios nos dio, ¿verdad? Este templito que está aquí sagrado, que este cuerpecito que usted y yo tenemos, ¿verdad? Hay que cuidarlo. Entonces cuidamos con lo que comemos, con lo que estamos escuchando, pero a veces no lo hacemos. Yo caigo en eso, que a veces sí, a veces no, estoy como un yoyo, sí, no, como una montaña rusa, a veces sí, sí, no, dependiendo de cómo estén mis emociones. Así es que trabaja, así es que trabaja nuestra mente. Por eso yo vivo tan enamorada de este cerebrito, porque es una máquina demasiado perfecta y compleja. Entonces, mire, la oración se ejercita todos los días. Entonces, no te desanimes si te cuesta trabajo orar. No te desanimes si te cuesta trabajo orar. Entonces, recuerda ir a tu diario espiritual y entonces decir, ay, bueno, cuando estoy triste, ¿qué leo? O no, me siento muy solo, ¿qué leo? Bueno, si te sientes muy solo, lee Deuteronomio 31, versículo 6, que dice, el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si ve que a veces me confunden mis palabritas, pero sí ya me entiende, ¿verdad? A veces se me traba la lengua. Desamparará. No te dejará ni te va a desamparar. Sí, cuando te sientas solo. Entonces, la oración crece con voluntad, con tiempo, con esfuerzo, recordando siempre, pues, que es un don que recibimos de Dios. Entonces, recuerda, pues, que en este año 2024, pues, el Papa Francisco dio inicio, como este año, al año de la oración.
al año de la oración. Entonces, cada vez que te sientas aburrido, distraído, te cuesta dificultad para orar, para rezar, recuerda siempre que la misericordia y el amor de Dios Padre definitivamente no es aburrido. Dios no para, pero nosotros sí. Nos distraemos y nos vamos por otro lado. Ahí está el enemigo presente. Nosotros le abrimos la puerta. Recuerda esta noche en el programa El Poder del Amor con Nelson y Elsa Rivera. Ellos cada lunes a las 8 están conectados siempre con un invitado. Entonces, por favor, a las 8 sigue nuestra programación, pues que ellos nos traen un contenido extraordinario. Ya saben, dejen sus comentarios por el chat de cómo podemos mejorar o qué temas le gustaría que pudiéramos aquí hablar. Si está de acuerdo, pues a nuestra experiencia, nuestro expertise, nuestro conocimiento o profesión. Y antes de criticar a alguien, si tú ahorita en este momento te acordaste de alguien y estás criticando de algo, o algo que me equivoqué, ¿verdad? O alguien de mis compañeros de la radio, pues antes de criticarnos o antes de criticar a alguien, pues pongámonos en su lugar. Esto lo dice en Mateo 7:12. Esto lo puedes anotar en tu libro espiritual. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Entonces recuerde que ¿cuándo se toma acción? Hoy. ¿Cuándo decidimos orar? Hoy. Entonces hoy es el día perfecto para aceptar aquello que no puedes cambiar y soltar. Las cosas no son mágicas, tienen un proceso, se necesita paciencia, voluntad, aceptar inclusive aquello que no puedes cambiar, disciplina, pero hacer lo necesario para tomar acción, que la lectura que tú leas de la Biblia no sea vacía, no sea vana, ver cómo poder tomar en acción y no solamente tomar en acción eso, poner en acción eso que estás aprendiendo, sino enseñar a otros a evangelizar. No solamente, a veces nos volvemos un poquito egoístas. Comparte, comparte esas bendiciones que Dios te ha dado, que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Entonces recuerda que pues la oración se ejercita todos los días, todos los días. No te desanimes, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia. Y nos vemos el próximo programa, Haz todo con amor y pon acción hoy. Un abrazo. Que Dios te acompañe y me disculpo por algo que te haya ofendido o por algo que de pronto se me olvidó o algo que me confundí. Haz todo con amor. ¿Ok? Los espero en el próximo programa. Un abrazo. Bendiciones. Chao, chao.